Estas 10 actitudes están bloqueando tus oraciones, no te estás dando cuenta. Has estado orando, has clamado, has esperado, y sin embargo el cielo parece en silencio. Te arrodillas, levantas las manos, derramas lágrimas sinceras, pero no ves la respuesta. No entiendes por qué. Si estás buscando a Dios, las cosas no se mueven. Te preguntas si Él te escucha, si tu fe es suficiente, si el problema eres tú. Y aunque tu corazón sigue creyendo, tu alma se cansa. En ese punto exacto es donde muchos se detienen, porque oran sin resultado, claman sin fruto y sienten que el cielo ha cerrado las puertas. Pero, ¿y si el problema no es tu fe, sino tu actitud? ¿Y si estás orando con sinceridad, pero cargando hábitos, pensamientos, comportamientos que están bloqueando el fluir de la respuesta? ¿Y si el cielo no está en silencio, sino en pausa, esperando que sueltes algo que no deberías estar sosteniendo? Esta verdad no es popular, no te la predican en todos lados, pero está en la Escritura. Hay actitudes que pueden cerrar el cielo, conductas que, aunque parezcan pequeñas, hacen ruido en lo espiritual. Y lo que hoy necesitas no es una emoción más, sino una revelación. Dios no está sordo a tu clamor. Él no ignora tu oración. Él no olvida tus lágrimas. Pero tampoco puede responder cuando tu vida está alineada a lo opuesto de su voluntad. Él es santo, es justo. Y cuando oramos sin revisar el corazón, cuando repetimos palabras, mientras alimentamos actitudes que lo contristan, nuestras oraciones pierden poder. No porque Él no quiera responder, sino porque no hay donde derramar su gloria. Isaías 59, 1, 2 dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No se trata de condenación. Se trata de corrección, de ajuste, de despertar, porque estás orando por cosas que sí fueron prometidas. Estás esperando milagros que sí están en el corazón de Dios. Pero si no limpias el canal, la respuesta no puede fluir. Y por eso este mensaje es urgente, porque mientras tú estás creyendo, algo en tu interior puede estar saboteando lo que tanto anhelas. No te das cuenta, no lo ves. No lo haces con mala intención, pero sigue ahí. Y si hoy el Espíritu Santo te ha traído a este contenido, es porque quiere mostrarte con amor lo que debes dejar atrás. No para acusarte, para liberarte. Porque Dios no te quiere frustrado, te quiere efectivo. Y la oración de alguien que está limpio por dentro tiene poder ilimitado. Santiago 5:16 lo dice sin rodeos. La oración eficaz del justo puede mucho, pero para que sea eficaz debe estar libre de bloqueos, libre de lo oculto, libre de lo que el corazón ha tolerado por años y que ya se ha vuelto parte de ti. Hoy Dios quiere romper eso, no con fuerza, sino con luz, porque donde hay luz, las tinieblas no pueden quedarse. Y después de este mensaje, si eliges alinearte, lo que estaba detenido va a comenzar a moverse, así que abre tu espíritu. Esto no es entretenimiento, es confrontación con gracia, corrección con amor, porque cada una de estas 10 actitudes puede estar bloqueando lo que ya fue determinado a tu favor. Y si las reconoces, si las entregas, si las confiesas, prepárate porque el cielo va a responder. Orar con un corazón rencoroso bloquea tu acceso al cielo. Una de las actitudes más comunes y más peligrosas que bloquean la oración es el rencor. No el enojo momentáneo, no el malestar pasajero, sino el resentimiento silencioso que se va acumulando en el corazón. Es esa herida no tratada que se disfraza de indiferencia. Esa conversación inconclusa que quedó envenenando tus pensamientos.
Esa traición que te marcó tanto, que aunque ya pasó el tiempo, todavía vives reaccionando desde ese dolor. Y cuando eso está presente en ti, por más que levantes las manos y clames al cielo, hay un muro espiritual que interfiere. No porque Dios no quiera escucharte, sino porque tú estás orando desde un lugar que Él no puede bendecir, un corazón dividido. Jesús fue tajante sobre este punto. En Marcos 11:25 dijo: «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas». La oración, en la perspectiva del cielo, no es una lista de peticiones. Es un canal de conexión con el Padre. Y si ese canal está contaminado con resentimiento, es como si intentaras beber agua de un pozo lleno de veneno. Puede que digas las palabras correctas, pero tu espíritu está emitiendo otro mensaje, porque el rencor no se esconde de Dios, se percibe, se traduce, se manifiesta, y mientras lo sostienes dentro de ti, te está desconectando de la respuesta que tanto estás esperando. Muchos oran con fe, pero no reciben por falta de limpieza en el alma. Y no es que Dios sea exigente por capricho, es que Él es un Padre justo. No puede liberar bendición sobre un corazón que ha decidido quedarse atrapado en la amargura, porque el perdón no es una opción para el creyente, es un mandato, es una señal de madurez espiritual, es evidencia de que has entendido la gracia que tú mismo recibiste. ¿Cómo puedes pedir misericordia mientras retienes juicio hacia otros? ¿Cómo puedes clamar por puertas abiertas mientras mantienes cerrada la puerta del perdón hacia quien te hirió? Mateo 6, 14, 15 lo dice con una claridad aterradora. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y sin perdón no hay acceso. Porque lo que impide que Dios escuche no es tu pasado, es tu actitud hacia Él. Si decides soltarlo, Él lo limpia. Si decides sostenerlo, Él espera. No porque no te ame, sino porque su justicia no negocia con la dureza del corazón. Tal vez tú estás orando por restauración, pero aún no soltaste la herida. Estás pidiendo un milagro, pero todavía repites en tu mente cada detalle de lo que te hicieron. Estás clamando por un nuevo comienzo, pero no has cerrado el capítulo anterior. Y si el bloqueo no está en el cielo, sino en tu interior, y si la respuesta no ha llegado porque tú no estás listo para recibirla sin contaminarla con tu amargura. Perdonar no es justificar, no es negar el daño, no es minimizar lo que viviste. Es decidir que no vas a cargar más con el peso de lo que no puedes cambiar. Es entender que el perdón no es para ellos, es para ti, es por tu libertad, por tu sanidad, por tu comunión con el cielo, porque Dios quiere responderte, quiere abrir las puertas, quiere soltar lo que está retenido, pero no lo hará hasta que tu corazón esté en paz, no como una imposición cruel, sino como un principio espiritual que no se puede quebrar. Hoy, antes de seguir orando por cualquier cosa, haz una pausa. Examina tu interior. Pregunta al Espíritu Santo si hay alguien a quien necesitas perdonar de verdad. Alguien a quien ya dijiste, te perdono, pero todavía evitas, todavía te molesta, todavía ocupa espacio en tus pensamientos. No ignores esa voz suave que ahora mismo te está mostrando rostros, escenas, recuerdos. No es para avergonzarte, es para limpiarte, para liberar el canal, para que tu oración suba sin interferencias y la respuesta baje con libertad. Tu oración no está siendo ignorada, solo está esperando que tu corazón suelte lo que lo mantiene atado. Hablar con Dios mientras ignoras su palabra silencia la respuesta que esperas. No puedes querer escuchar a Dios y al mismo tiempo ignorar lo que ya dijo. No puedes clamar por dirección, por respuestas, por consuelo,
si no estás dispuesto a abrir las Escrituras y enfrentarte a la verdad. Porque Dios no está obligado a hablarte de nuevas maneras si no obedeciste la última que ya dejó escrita. La Biblia no es un adorno espiritual. Es la voz eterna de Dios en forma escrita. Es la voluntad revelada. Es su carácter, su consejo, su corrección y su guía. Y si oras, pero nunca te sumerges en ella, estás pidiendo sin conexión, buscando sin mapa, esperando sin escuchar. Juan 15:7 lo dice con autoridad espiritual: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El poder de la oración no está solo en la fe que usas, sino en la palabra que llevas dentro. Cuando oras desde la palabra, estás orando en la voluntad de Dios. Y cuando oras en su voluntad, no hay poder que pueda bloquear la respuesta. Pero cuando oras basado solo en tus emociones, en tus deseos, en tu urgencia, puedes estar pidiendo lo contrario a lo que Dios quiere darte. Y por más que insistas, Él no se moverá fuera de su verdad. Muchos oran con pasión, pero sin dirección. Dicen las palabras correctas, usan el tono correcto, derraman lágrimas sinceras, pero sus oraciones no están alineadas con la palabra. ¿Cómo puedes orar por victoria si no crees lo que ya fue escrito sobre tu autoridad espiritual? ¿Cómo puedes pedir protección si no estás caminando en obediencia al refugio de su verdad? ¿Cómo puedes clamar por sanidad si no declaras con fe lo que Isaías 53 ya afirmó sobre tus heridas? El problema no es que Dios no quiera hablarte, es que tú no estás activando lo que ya fue revelado. Segunda de Timoteo 3:16-17 declara: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres orar con poder? Entonces necesitas palabra dentro de ti. Porque la palabra es espada, es escudo, es semilla, es fuego. No puedes pelear batallas espirituales sin munición. No puedes esperar cielos abiertos si no tienes el lenguaje del cielo impregnado en ti. Jesús mismo, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, no respondió con emociones, no respondió con gritos, no respondió con experiencias, respondió con la palabra: escrito está. Mateo 4. Porque la palabra no es solo un libro, es una espada, es la autoridad máxima. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependía de ella, ¿cuánto más tú y yo? Orar sin palabra es como construir una casa sobre arena. Se ve bien, pero no resiste. Se escucha fuerte, pero no penetra. Se siente espiritual, pero está vacía. Tal vez estás pidiendo dirección, pero no estás leyendo lo que ya fue revelado. Tal vez buscas consuelo, pero no meditas en los salmos. Tal vez clamas por sabiduría, pero no visitas los proverbios. Tal vez esperas que Dios te hable con voz audible, pero no lo dejas hablarte por medio de su palabra escrita. Y ese silencio que sientes en tu vida de oración puede no ser porque Dios no esté hablando, sino porque tú no estás abriendo el canal donde Él ya escribió todo lo que necesitas saber. Josué 1:8 nos da una instrucción con promesa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad espiritual, la efectividad en la oración, el éxito en el propósito, todo está conectado a la palabra. No como una fórmula mágica, sino como una relación íntima con el carácter y la voluntad de Dios. Porque la oración sin palabra se vuelve monólogo, pero la oración fundamentada en la Escritura es diálogo con el cielo. Hoy, si has estado orando pero no leyendo, clamando pero no escuchando, pidiendo sin buscar en las Escrituras, haz un alto. Comienza por ahí. No sigas pidiendo lo que ya fue respondido en el libro.
No sigas suplicando lo que ya fue prometido. Abre la Biblia. Escucha su voz. Deja que la palabra te hable antes de que tú le hables a Dios, y verás cómo tu oración cambia de atmósfera, de dirección, de autoridad. Porque cuando la palabra entra en ti, el cielo se alinea contigo. Pedir sin intención pura detiene el flujo de respuesta. No todo lo que se pide en oración nace del Espíritu. A veces pedimos desde el alma herida, desde la ambición disfrazada, desde la comparación, desde el deseo de demostrar algo. Y mientras los labios pronuncian palabras espirituales, el corazón sostiene motivos que no están alineados con la voluntad de Dios. Ese desajuste interior, esa falta de pureza en la intención, es una de las razones más invisibles, pero más poderosas, por las que la oración puede quedar sin respuesta. Santiago 4:3 lo explica con claridad radical. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Este versículo no se refiere solo a riquezas o lujos, se refiere a toda motivación que busca satisfacer al ego, alimentar una herida no sanada o responder al orgullo personal. Dios no responde oraciones que refuerzan ídolos internos. Él no concede lo que te alejaría de su diseño, aunque tú creas que te acercaría a tu destino. Él responde a la oración que nace de un corazón alineado, limpio, rendido. Muchos oran por promoción, pero el corazón busca reconocimiento. Oran por restauración, pero lo que quieren es venganza emocional. Que me vean bien, que vean lo que perdieron. Piden provisión, pero no para servir, sino para exhibir. Suplican por milagros, pero no están dispuestos a usar el testimonio para glorificar a Dios, sino para alimentar su historia personal. Y ahí está el problema. No es el qué pides, es el por qué. Porque en el reino, la motivación pesa más que la necesidad. Dios no es movido por la urgencia humana, sino por la intención espiritual. En Jeremías 17:10, Dios lo deja claro. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él no responde solo a tus palabras, Él responde a tu interior. Examina la raíz de tu oración. ¿Es rendición o manipulación espiritual? ¿Es fe o exigencia? ¿Es adoración o presión emocional? Porque a veces creemos que Dios no contesta, y en realidad Él está esperando que cambiemos la intención detrás del pedido. La pureza de intención no significa que no puedes desear cosas grandes. Significa que estás dispuesto a soltar cualquier cosa que, al ser concedida, te aleje de Dios. Es orar como Jesús en Getsemaní. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esa oración tiene poder porque nace de la rendición. No manipula a Dios, no lo presiona, se alinea. Y toda oración alineada es irresistible para el cielo. Puede no ser respondida de inmediato, pero jamás será ignorada. Pedir con intención pura es pedir sabiendo que si Dios dice no, aún así confías. Que si dice espera, no te ofendes. Que si responde de otra forma, lo aceptas con gozo, porque tu deseo más profundo no es lo que Él te puede dar, sino su voluntad en tu vida. Eso es lo que desbloquea el cielo. Eso es lo que abre los depósitos divinos. Porque a Dios no le interesa solo darte, le interesa transformarte en el proceso. Y para eso, Él va a filtrar tus motivos antes de soltar su bendición. Tal vez has estado clamando por algo legítimo, algo bueno, algo bíblico incluso, pero lo haces desde una necesidad emocional que no fue confrontada, desde un orgullo que aún no fue quebrado, desde un deseo de validación que no puede venir de nada externo. Y mientras esa motivación siga viva, aunque digas lo correcto, el cielo no se abrirá. Porque Dios no puede bendecir lo que te destruiría, ni aunque lo estés pidiendo en oración. Hoy,
El Espíritu Santo te confronta con gracia, no para condenarte, sino para refinar tu fuego, para que tus oraciones no sean gritos al vacío, sino declaraciones con peso eterno. Ora sí, pide sí, pero antes examina. Pregunta al Señor, ¿cuál es mi verdadera motivación detrás de este pedido? Y si descubres que hay algo que no está limpio, ríndelo, confiesa, deja que Dios lo sane. Porque una vez que tu corazón esté alineado, las respuestas comenzarán a fluir. Dios no busca oradores expertos, busca hijos sinceros. Cuando la desobediencia se vuelve costumbre, la oración pierde su eficacia. No puedes pedirle a Dios dirección si al mismo tiempo decides ignorar lo que ya te mostró. No puedes clamar por su respaldo mientras caminas en un camino contrario a su voluntad. La desobediencia no es un error ocasional, es una actitud persistente de saber lo que Dios espera y elegir lo opuesto. Y cuando la desobediencia se convierte en costumbre, la oración pierde fuerza. Porque la oración no es un atajo para evitar las consecuencias de la desobediencia, es el lenguaje de quienes caminan en pacto. Y donde no hay obediencia, la oración se debilita hasta quedar vacía. La Biblia es clara en 1 Samuel 15:22, cuando el profeta le responde al rey Saúl: «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros». Saúl pensó que podía sustituir obediencia con ritual. Quiso complacer a Dios a su manera, en vez de obedecer a la manera de Dios. Y ese error le costó el reino, porque Dios nunca negocia su voluntad por apariencia religiosa. Él busca obediencia, no teatro espiritual. Muchas veces la gente ora para que Dios bendiga lo que nunca les mandó a hacer. Le piden respaldo a proyectos que nacieron de la ambición y no del propósito. Le suplican protección mientras abren puertas de pecado en secreto. Buscan favor divino sin cerrar pactos con el mundo. Y luego se frustran porque no ven resultados. Pero no es que Dios esté en silencio, es que el cielo no puede aprobar lo que contradice la voluntad del Padre. Él no bendice lo que te destruye, no protege lo que te aleja, no responde para validar lo que ya advirtió que no hicieras. Isaías 1:15 lo dice con una dureza que incomoda. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí, Dios no estaba hablando a incrédulos, sino a su propio pueblo. Ellos oraban, sí, pero vivían en rebeldía. Y la oración, en vez de ser un puente, se convirtió en eco vacío, porque la desobediencia no se cubre con palabras bonitas, solo se corrige con arrepentimiento verdadero. La obediencia no es perfección. Dios no espera que nunca falles, espera que cuando escuches su voz, no la ignores, que cuando el Espíritu te redarguya, no apagues esa voz, que cuando su palabra te confronte, no la acomodes a tu conveniencia, sino que ajustes tu vida a ella. Eso es lo que distingue a un hijo que camina bajo favor, no la ausencia de errores, sino la presencia de un corazón enseñable. Y cuando tu corazón es sensible, tu oración es poderosa. Porque Dios se deleita en responder a quienes viven en el compromiso de seguirle, aunque sea difícil. Proverbios 28:9 advierte: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es un lenguaje fuerte, pero necesario, porque revela la seriedad del asunto. No puedes usar la oración como excusa para seguir desobedeciendo. La oración es eficaz cuando está alineada con la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre no se negocia, se obedece. Tal vez has estado orando mucho, pero obedeciendo poco. Tal vez buscas respuestas mientras ignoras instrucciones que ya fueron claras. Quizás pediste dirección,
pero no seguiste el último paso que Dios te dio, y por eso sientes que no avanzas. No es que Dios no quiera, es que no puede, porque su carácter es justo y su fidelidad es coherente. Él no puede traicionar su palabra para complacerte. Hoy el Espíritu Santo te recuerda que la obediencia abre puertas que la oración sola no puede abrir. Que el poder no está solo en clamar, sino en caminar conforme al clamor. Que el cielo no responde al que habla más bonito, sino al que decide vivir lo que dice. Y que si hoy eliges alinear tu vida, aunque sea en áreas pequeñas, comenzarás a ver cómo el flujo de respuestas se activa nuevamente. La obediencia es el verdadero lenguaje de la fe. Y cuando obedeces, tu oración ya no sube como un eco vacío. Sube como incienso agradable. Cuando la doble vida se instala, la oración se queda sin autoridad. Uno de los mayores bloqueos en la vida de oración es la incoherencia. Vivir una cosa en público y otra en secreto. Mostrar una imagen en la congregación y otra muy distinta cuando nadie te ve. Levantar manos en adoración mientras el corazón sigue atado a lo oculto. Eso es lo que la Biblia llama hipocresía. Y aunque los hombres pueden ser engañados por las apariencias, Dios jamás se deja engañar. La oración de alguien que vive en doble vida no tiene autoridad, porque la autoridad espiritual no se mide por el discurso, sino por la integridad. Jesús confrontó este problema con dureza. En Mateo 15:8 citó al profeta Isaías diciendo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». El problema no estaba en lo que decían, sino en lo que vivían. Porque Dios no se impresiona con palabras bonitas ni con rituales repetidos. Él busca corazones íntegros. Y la integridad no es perfección, es ser el mismo en todo lugar. Es no esconder lo que realmente eres, es no jugar con lo santo. Cuando decides vivir en doble vida, tu oración pierde peso. Puede sonar fuerte, pero en lo espiritual, tus palabras no atraviesan los cielos, porque tu propia vida las contradice. Uno de los ejemplos más claros está en la vida de los hijos de Elí, el sacerdote. Ellos servían en el templo, tenían el título, llevaban las vestiduras, pero su vida era de corrupción. 1 Samuel 2:12 dice: «Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oraban, ofrecían sacrificios, participaban del culto, pero en lo íntimo su vida estaba contaminada». El resultado: perdieron autoridad, perdieron respaldo, y al final Dios mismo levantó a Samuel para reemplazarlos, porque Él no respalda la apariencia, respaldará siempre al que vive en verdad. Cuando alguien vive en doble vida, su oración no solo pierde poder, sino que se convierte en acusación contra sí mismo. Porque en el momento en que se presenta delante de Dios, la misma hipocresía lo delata. No porque Dios busque exponerlo, sino porque la incoherencia no puede sostenerse en la presencia de lo eterno. Y mientras esa incoherencia no se rompa con confesión y arrepentimiento, la oración seguirá siendo débil, vacía, ineficaz. Santiago 5:16 enseña que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración del religioso, del elocuente, del que sabe hablar bonito. Dice la oración del justo. Y justo no significa perfecto, significa íntegro. Significa que aunque tropieza, se levanta y se mantiene fiel. Significa que no vive en secreto lo contrario a lo que profesa en público, porque el cielo responde a la transparencia, no a la máscara. Tal vez te has acostumbrado a vivir con dos versiones de ti mismo, la que todos ven y la que solo tú conoces. Tal vez oras, pero sabes que en lo íntimo hay áreas que contradicen lo que dices. Y por eso no ves respuestas, no porque Dios no te ame, sino porque te está llamando a sinceridad, porque solo en la verdad hay libertad, solo en la verdad hay poder, solo en la verdad hay autoridad. Efesios 4:22-24 lo expresa así:
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La santidad de la verdad, eso es lo que rompe el ciclo de la doble vida, porque cuando eliges la verdad, aunque duela, el cielo se abre. Pero mientras mantengas la máscara, las puertas seguirán cerradas. Hoy Dios no te acusa, te invita, te dice, quiero escuchar tu oración, pero necesito que seas sincero. Quiero responderte, pero no puedo respaldar una vida de apariencias. Ven como eres, confiesa, entrégame lo que escondes, y verás cómo tu oración vuelve a tener autoridad. Porque no se trata de parecer fuerte, se trata de ser auténtico delante de aquel que ya lo sabe todo. No vivas dividido, no ores con los labios mientras tu vida contradice tu clamor. Decide ser uno solo, íntegro, auténtico, porque la autoridad de la oración no nace del título ni de la posición, nace de un corazón limpio delante de Dios. Cuando no honras a los demás, tus oraciones se estancan en el orgullo. Una de las actitudes más sutiles, pero profundamente destructivas, que bloquea la oración es la falta de honra. Vivimos en una generación que valora el carisma por encima del carácter, que aplaude al que grita más fuerte, pero descuida los frutos invisibles como la humildad, el respeto y la honra al prójimo. Y sin darnos cuenta, esto se filtra también en nuestra vida espiritual. Oramos, sí, adoramos, sí, pero cargamos actitudes de superioridad, juicio, falta de respeto, desprecio a otros. Y luego nos preguntamos por qué el cielo no responde. Primera de Pedro 3:7 lanza una advertencia que muchos pasan por alto. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo no solo habla del matrimonio, habla de un principio. La falta de honra interrumpe el canal de comunicación con Dios. Cuando tratas mal a alguien, cuando desprecias a quien deberías valorar, cuando tu corazón se endurece hacia los demás, tu oración pierde efecto, porque Dios no escucha solo lo que dices. Él observa cómo tratas a los que te rodean. Hay personas que oran con fervor, pero viven con soberbia, que claman por bendición mientras siembran crítica, que piden milagros mientras deshonran a quienes los pastorean, los enseñan, los acompañan, y luego se preguntan por qué sienten que el cielo está cerrado. La respuesta está en su actitud, porque el que no honra a su hermano no puede pretender tener comunión profunda con el Padre. No puedes bendecir a Dios con tus palabras mientras maldices a tu hermano con tus pensamientos o tu lengua. Santiago 3:9-10 confronta con fuerza este doble estándar. Con ella, la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Cuando oras mientras desprecias, estás contradiciendo tu propia oración, porque no hay autoridad en la boca que ora cuando el corazón rechaza. La honra no se trata de idolatría. Se trata de reconocer el valor que Dios ha puesto en los demás. Se trata de entender que no puedes crecer espiritualmente si pisoteas a los que Dios puso a tu alrededor. Honrar es bendecir con tu actitud, con tus palabras, con tu trato. Y cuando lo haces, el cielo lo nota, porque Dios honra a los que honran. Pero cuando caminas con juicio, con sarcasmo, con resentimiento disfrazado de sinceridad, lo que haces es levantar un muro invisible que detiene lo que Dios ya quería soltar. Romanos 12:10 da una clave poderosa. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honrar es reconocer que no estás por encima de nadie.
que el Espíritu Santo no te usa porque seas mejor, sino porque eres sensible, que cada persona tiene un valor eterno, y cuando tratas con desprecio a quien Dios ama, estás despreciando también su presencia, porque Dios se manifiesta en medio de los humildes, no de los arrogantes. Tal vez estás orando por expansión, pero aún no has pedido perdón por haber deshonrado con tus palabras. Tal vez pides por una promoción, pero nunca valoraste a quien te enseñó en el camino. Tal vez clamas por un nuevo nivel espiritual, pero no has sembrado honra en los niveles anteriores. Y por eso sientes estancamiento, porque la honra es una llave espiritual. Abre puertas, rompe resistencias, activa favores que el orgullo bloquea. Hoy el Espíritu Santo te llama a examinar cómo estás tratando a los demás. Eres honroso con tus padres, aunque no sean perfectos. Bendices a tu pastor, aunque no entiendas todo. Respetas a quienes piensan diferente o los atacas desde tu supuesto nivel de fe. Porque si hay deshonra, hay bloqueo. Pero si eliges caminar en honra, incluso cuando no te la devuelvan, entonces el cielo se abre, porque Dios se agrada del corazón que valora a los demás como Él los valora. Tu oración no necesita más volumen, necesita más honra, no más palabras, sino más humildad, porque la honra no hace ruido, pero en el mundo espiritual es una voz que el cielo nunca ignora. Orar sin fe es hablar palabras que no llegan a ninguna parte. Puedes tener las palabras correctas, el tono espiritual, la postura reverente. Pero si no hay fe, tu oración es solo un monólogo, sonidos sin peso, frases sin poder. Porque la oración que mueve el cielo es la que está respaldada por convicción, no solo por emoción. Y uno de los mayores bloqueos en la vida de oración es precisamente ese: orar sin realmente creer. Decir que confías mientras dudas, pedir mientras esperas lo peor, clamar mientras, en lo profundo, no crees que algo pueda cambiar. Hebreos 11:6 lo establece como un principio inquebrantable. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo no dice que es difícil orar sin fe, dice que es imposible agradar a Dios sin ella. ¿Por qué? Porque la fe es el lenguaje del cielo, la moneda de intercambio espiritual. Es la evidencia de que confías incluso cuando no entiendes. Es lo que valida tus palabras delante de un Dios que no se mueve por fórmulas, sino por confianza. Jesús se asombraba por dos cosas: la fe y la falta de ella. En Marcos 6:5-6 se registra que en Nazaret, su propia tierra, no pudo hacer allí ningún milagro, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. No fue por falta de poder, fue por falta de fe, porque la incredulidad crea una atmósfera donde el milagro no encuentra espacio, donde la oración se vuelve ritual, donde la adoración se vuelve rutina, donde el alma repite, pero el espíritu no se conecta. Orar sin fe es como enviar cartas sin dirección. Hablas, sí. Te emocionas, sí. Lloras, sí, pero no hay respuesta, porque en el fondo no esperas recibirla. Y Dios no responde al ruido, responde al corazón que cree, que espera, que actúa como si ya hubiera recibido, aunque no lo vea. Marcos 11:24 lo confirma. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice que vendrá cuando veas, dice que debes creer primero. Porque la fe ve antes que los ojos, la fe oye antes que el oído, la fe toca antes que las manos. Muchos oran como si estuvieran intentando convencer a un Dios que no quiere dar, como si la oración fuera una lucha contra la voluntad del cielo. Pero la oración con fe parte de otra base: que Dios es bueno, que Él ya quiere bendecirte, que Él no está reteniendo la respuesta por crueldad, sino esperando que tú te alinees a su promesa.
La fe transforma la oración en una declaración, no en una súplica, en una conversación entre hijos y padre, no en una queja entre víctimas y juez. Santiago 1:6-7 nos advierte: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este pasaje es duro, pero es amoroso. No quiere desmotivarte, quiere empujarte a despertar tu fe, a creer de nuevo, a hablar con la convicción de que Dios puede hacer y lo hará en su tiempo y a su manera. Tal vez estás cansado de orar, tal vez has visto más silencios que respuestas, y por eso tu fe ha menguado. Oras porque sabes que es lo correcto, pero ya no esperas nada, ya no te emocionas, ya no te mueves en fe, solo hablas y callas. Pero hoy el Espíritu Santo te sacude con esta verdad: sin fe, tus oraciones no están completas. No importa cuánto tiempo ores, si no hay fe, no hay dirección. Pero si hoy eliges volver a creer, aunque sea un poco, aunque estés débil, aunque estés roto, eso será suficiente para activar el cielo. Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. No necesitas una fe enorme, solo necesitas una fe real, sincera, pequeña pero viva. Porque la fe pequeña sembrada en oración se convierte en milagro cuando encuentra tierra fértil. Y esa tierra es tu corazón dispuesto. Hoy, antes de orar, hazte esta pregunta: ¿lo creo de verdad? Y si no puedes responder con seguridad, entonces ora primero por fe. Pide que Dios te la devuelva, que reavive lo que el cansancio apagó. Porque una vez que tu fe se levante, tus oraciones dejarán de rebotar en el techo y empezarán a tocar el trono. Querer la bendición sin relación bloquea el corazón del Padre. Muchos oran buscando la bendición de Dios, pero no están interesados en la relación con Él. Quieren la puerta abierta, el milagro activado, la respuesta inmediata, pero no quieren el proceso, la intimidad, la conversación diaria. Se acercan a Dios como quien acude a una ventanilla de emergencias solo cuando algo se rompe. Le hablan solo cuando algo se pierde. Lo buscan solo cuando ya no hay más opciones. Y luego, cuando la crisis pasa, lo olvidan, lo ignoran, vuelven a sus rutinas como si Él no hubiese sido el sustento en medio del caos. Este tipo de oración, centrada en obtener, no en conectar, es uno de los bloqueos más profundos y sutiles que enfrían el corazón del creyente y cierran el cielo sobre su vida. Jesús no enseñó a orar como una técnica, sino como una forma de comunión. Cuando sus discípulos le pidieron: Señor, enséñanos a orar, Lucas 11:1, Él no comenzó con una lista de peticiones. Comenzó con una relación. Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de pedir el pan, antes de rogar por perdón, antes de clamar por protección, hay una identidad establecida. Somos hijos hablando con su Padre. Y cuando esa relación no está viva, la oración pierde su esencia. Se convierte en trámite, no en encuentro. Dios no es un sistema de recompensas, no funciona por presión emocional. Él es un Padre que anhela estar contigo más que darte cosas. Su mayor regalo no es lo que puede hacer por ti, sino Él mismo, su presencia, su paz, su voz, su guía. Y si tu oración se enfoca solo en obtener resultados sin desear más de su presencia, estás perdiendo lo más importante. Estás intercambiando al dador por los dones. Y eso no solo es injusto, es espiritualmente peligroso. En Mateo 7:22-23, Jesús dice algo estremecedor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. No dice que no oraban,
No dice que no hacían cosas espirituales, dice que no los conocía, porque orar no garantiza intimidad. Puedes hablar mucho con Dios y aún así no conocerlo. Y cuando la oración está basada en función y no en relación, el corazón se vacía aunque los labios estén ocupados. Juan 15:7 nos da una clave preciosa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer, no visitar, no acercarse de vez en cuando, permanecer. Esa es la base de la relación, y de esa comunión constante fluye una oración eficaz, llena de autoridad, porque ya no oras desde la urgencia, oras desde la confianza. Ya no suplicas como un extraño, clamas como hijo amado. Tal vez estás frustrado porque oraste y no pasó nada, porque pediste y no viste resultados. Pero, ¿has buscado a Dios o solo lo que Él puede darte? ¿Has cultivado relación o solo activado pedidos? Tu oración nace del deseo de estar con Él o del deseo de resolver tus problemas. Hoy, el Espíritu Santo no te condena, te invita, te dice con ternura: vuelve a buscarme por quien soy, no por lo que puedo hacer. Apocalipsis 3:20 revela el corazón de Dios hacia nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta no es una invitación para pecadores lejanos. Es una súplica dirigida a su propia iglesia, a sus hijos que se han acostumbrado a vivir sin intimidad. Y la promesa es hermosa: cena, mesa, tiempo, relación. No milagros instantáneos, relación profunda que transforma todo. Cuando vuelvas a orar, haz una pausa antes de pedir. Dile: Señor, estoy aquí, no por lo que quiero, sino porque quiero estar contigo. Y verás cómo su presencia llena tu cuarto, cómo su voz calma tus tormentas, cómo su amor vuelve a encender tu corazón. Porque cuando buscas primero su rostro, Él se encarga de añadir todo lo demás. Mateo 6:33. La falta de arrepentimiento cierra el cielo aunque ores con lágrimas. Puedes llorar, puedes levantar tus manos, puedes repetir frases con el corazón quebrado, pero si no hay arrepentimiento verdadero, tu oración no atraviesa el techo, porque a los ojos del cielo no se trata de cuánta emoción expresas, sino de cuánto estás dispuesto a cambiar. El arrepentimiento no es llorar porque te duele lo que vives, es quebrantarte porque entiendes lo que hiciste. Es reconocer, confesar y girar en otra dirección. Y hasta que no hay un corazón arrepentido, la oración pierde acceso, no porque Dios sea frío, sino porque Él es justo. Y su justicia no responde a discursos, responde a transformación interior. Isaías 1:15-16 lo dice con una crudeza imposible de suavizar. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aquí Dios no está hablando a criminales o paganos, está hablando a su pueblo, a los que oraban, pero no se arrepentían, a los que ofrecían sacrificios, pero seguían justificando su desobediencia, a los que lloraban, pero no cambiaban. Lamentablemente, muchos confunden remordimiento con arrepentimiento. El remordimiento te hace sentir mal, pero te deja en el mismo lugar. El arrepentimiento te lleva al cambio. El remordimiento llora, el arrepentimiento se mueve, el remordimiento se lamenta, el arrepentimiento se rinde. Y Dios no está buscando lágrimas sin transformación. Está buscando corazones que digan: Señor, no solo estoy triste por lo que hice, estoy decidido a no volver a hacerlo. Salmo 66:18 revela una verdad espiritual que muchos pasan por alto. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad,
el Señor no me habría escuchado. Guardar pecado en el corazón, tolerarlo, esconderlo, justificarlo, normalizarlo, bloquea la oración, porque Dios no bendice lo que contamina, no respalda lo que sabes que está mal y aún así decides mantener. Puedes tener el lenguaje correcto y la atmósfera adecuada, pero si sigues tolerando el pecado que el Espíritu ya te mostró, tu oración no tiene fundamento. David lo entendió profundamente. Después de su pecado con Betsabé, su oración no fue una lista de excusas. Fue una confesión cruda, honesta, rendida. En el Salmo 51 clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 10, 17. David no solo quería librarse de la culpa, quería volver a estar cerca. No buscaba alivio, buscaba restauración. Y por eso su oración fue escuchada. Hoy, si sientes que tu oración está estancada, si percibes un silencio pesado, si repites las mismas palabras sin sentir avance, examina tu interior. ¿Has confesado lo que sabes que está mal? ¿Has rendido eso que el Espíritu Santo ya te señaló? ¿O estás usando la oración como una forma de suavizar lo que no quieres soltar? Porque Dios no busca perfección, pero sí sinceridad. No exige santidad inmediata, pero sí una entrega real. Y si decides hoy confesar, soltar, renunciar a eso que sabes que no puedes cargar más, verás cómo el cielo se abre de nuevo. Primera Juan 1:9 lo declara como promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa qué tan lejos hayas ido, no importa cuánto tiempo hayas estado así, si hoy te arrepientes con sinceridad, Dios no solo te escucha, te restaura, te limpia, te abraza, y tu oración vuelve a ser vida, vuelve a ser conexión, vuelve a ser el canal donde la gracia fluye sin estorbo. No sigas orando solo para sentirte mejor. Ora para ser transformado. No te quedes en la emoción. Ve hasta la raíz. No escondas más lo que ya sabes que tienes que entregar, porque tu milagro no necesita una lágrima más. Necesita una decisión real. Y cuando esa decisión se activa, la oración ya no es solo un clamor. Se convierte en un eco del cielo. Orar con doble ánimo es dudar de Dios mientras le hablas. Hay quienes se arrodillan y declaran con su boca que creen, pero en su corazón no han decidido confiar del todo. Sus palabras dicen una cosa, pero sus pensamientos caminan en otra dirección. Es una contradicción interna que pocos reconocen, pero que muchos viven: la doble mente. Esa oscilación constante entre la fe y la duda, entre el sí creo y el ¿y si no pasa? Oran, pero con reservas. Claman, pero se preparan para el fracaso. Y esta actitud, aunque común, es una de las más silenciosas y poderosas razones por las cuales muchas oraciones quedan sin respuesta. Santiago 1, 6, 8 lo expresa sin rodeos. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este pasaje no es una amenaza, es una advertencia amorosa. La fe dividida no tiene raíces. La oración que nace de un corazón indeciso no tiene dirección. Dios no es movido por el volumen de tu voz, sino por la firmeza de tu convicción. El problema del doble ánimo no es solo que duda, sino que nunca termina de decidir a quién va a creer. Un día dice, Dios es fiel, y al otro cuestiona, ¿por qué a mí? Un día proclama, confío en sus promesas, y al siguiente se rinde antes de ver cualquier señal. Vive atrapado entre dos pensamientos, el cielo y el miedo, la fe y la ansiedad, la esperanza y el trauma.
Y mientras no decidas rendirle toda tu confianza a Dios, tu oración será como una flecha disparada sin dirección. Jesús enseñó en Marcos 11:23: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Observa el detalle. No es suficiente con hablarle al monte, hay que creer sin dudar, porque el poder no está solo en la declaración, sino en la convicción que la respalda. Y muchos creyentes han aprendido a hablar con autoridad, pero no han aprendido a sostener la fe cuando el silencio se prolonga. El doble ánimo no se resuelve con frases motivadoras, se vence con una decisión radical. Confiar aunque no entiendas, creer aunque no sientas, mantenerte aunque no veas. Es rendir tu lógica ante la soberanía de Dios. Es decir, Señor, mis emociones cambian, mis circunstancias se mueven, pero mi confianza en ti no va a temblar. Y esa decisión no nace de la fuerza humana, nace del Espíritu Santo que fortalece tu interior. Muchos de los que no ven respuesta en la oración, no es porque Dios no los escuche, es porque ellos no han decidido del todo creerle. Y Dios no se compromete con medias convicciones. Él no responde a corazones divididos, no porque no quiera, sino porque no puede construir sobre cimientos que tiemblan con cada viento. El doble ánimo no solo afecta tu oración, afecta toda tu vida espiritual. Vives sin estabilidad, sin dirección, sin frutos duraderos. Pero hay esperanza. No estás condenado a vivir así. Si hoy reconoces que has estado orando con una mente dividida, puedes pedirle al Señor que te unifique el corazón. Puedes clamar como el padre del muchacho endemoniado en Marcos 9:24, creo, ayuda mi incredulidad. Esa frase, aparentemente contradictoria, fue suficiente para que Jesús actuara. Porque Dios no necesita perfección, necesita sinceridad. Y un corazón honesto, aunque tenga grietas, es mejor que un discurso impecable con dudas ocultas. Hoy es el día de decidir, de dejar de orar con una mano aferrada a la fe y otra al temor, de soltarlos y si no funciona, y abrazar el sé en quien he creído. No necesitas ver para creer, necesitas creer para ver. Y cuando tu corazón se unifica, cuando decides que Dios es digno de tu confianza, incluso sin entender todo, entonces tu oración se alinea con el cielo. Se vuelve fuego, se vuelve clamor eficaz, se vuelve canal abierto para que su voluntad se cumpla. Dios no rechaza a los que dudan, pero responde con poder a los que eligen creer. Estás pidiendo lo correcto, pero con motivos equivocados. A veces creemos que porque lo que pedimos es bueno, Dios tiene la obligación de responder. Le pedimos salud, trabajo, puertas abiertas, restauración familiar, oportunidades. Y nada de eso está mal. Pero lo que muchos no perciben es que, delante de Dios, no solo importa el qué estás pidiendo, sino por qué lo estás pidiendo. Tus motivos son escaneados en el cielo antes de que tu petición sea procesada. Puedes estar orando por algo correcto, pero con un corazón desalineado. Puedes estar pidiendo una bendición para alimentar tu orgullo. Puedes estar clamando por una promoción para sentirte más valioso ante los demás. Puedes estar rogando por una relación, no para amar, sino para llenar un vacío. Y ese tipo de oración no encuentra eco en el cielo, porque Dios no alimenta tus ídolos, ni respalda tus motivaciones egoístas. Santiago 4:3 lo dice con claridad: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No se refiere a que las cosas que pedimos sean necesariamente malas, sino que los motivos están torcidos. Esta es una de las razones más ignoradas por las cuales muchas oraciones quedan sin respuesta. No es que Dios te esté castigando o ignorando, es que en su amor
Él se niega a darte algo que pueda alejarte de Él, porque una bendición en el momento incorrecto o con un corazón inmaduro puede convertirse en una trampa. Dios no se impresiona por tus palabras. Él discierne tus intenciones. Hebreos 4:12 lo afirma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No puedes manipular al cielo con frases religiosas. Puedes llorar, ayunar, repetir versículos, pero si tu interior está desconectado de la voluntad de Dios, tu oración se transforma en un deseo egocéntrico disfrazado de espiritualidad. Y el Espíritu Santo no es un medio para obtener lo que tú quieres, es el guía que te enseña a desear lo que Dios quiere. Jesús mismo nos enseñó cómo orar con motivaciones puras. En Mateo 6:10 dijo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta frase no es resignación, es rendición. Es decir, Señor, no solo quiero lo que parece bueno, quiero lo que tú sabes que me hará bien. Es confiar que Dios sabe el cuándo, el cómo y el porqué de cada cosa. Es renunciar al control y permitir que tus peticiones nazcan de la comunión, no de la carencia emocional. Examínate por un momento. ¿Qué estás pidiendo con insistencia? ¿Lo deseas realmente para la gloria de Dios o para validar a algo dentro de ti? ¿Estás listo para soltar ese pedido si Dios te muestra que no es su voluntad? ¿O te has obsesionado tanto con esa petición que sin darte cuenta ya es un ídolo en tu vida? Porque a veces Dios no te da lo que pides para no perderte a ti. Uno de los ejemplos más fuertes está en la oración de Ana, la madre del profeta Samuel. Por años pidió un hijo, pero fue solo cuando cambió su motivo y dijo, si me das un hijo te lo entregaré. 1 Samuel 1:11, que su oración fue contestada, no porque antes no sufriera, no porque antes no fuera sincera, sino porque en ese momento su deseo fue alineado con el propósito eterno de Dios. Y cuando eso ocurre, el cielo se abre. No tengas miedo de dejar que Dios examine tus intenciones. No lo hace para condenarte, sino para purificarte. Cuando tus motivos son sanos, tu oración tiene poder, no porque estés manipulando a Dios, sino porque ya estás en su voluntad. Y donde hay alineación, hay respuesta. Donde hay humildad, hay manifestación. Donde hay sinceridad, hay presencia. Hoy puedes hacer una pausa. Puedes decir, Señor, revisa mi corazón. Si estoy pidiendo algo por motivos equivocados, muéstramelo. Y si lo que quiero está fuera de tu plan, ayúdame a soltarlo sin perder la fe. Esa oración, más que poderosa, es peligrosa para el infierno, porque muestra madurez espiritual. Y un hijo maduro es un canal confiable para los cielos. No tengas miedo de soltar el motivo, si con eso Dios puede entregarte el milagro en su forma perfecta. No te aferres a lo que deseas. Aférrate a quien te escucha, porque si Dios es el centro de tu corazón, tus peticiones serán transformadas en su voluntad, y su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Si tu oración ha estado bloqueada, hoy puedes restaurar tu conexión con el cielo. Tal vez escuchaste cada uno de estos temas con el corazón en silencio. Tal vez mientras cada palabra era pronunciada, tú sabías en lo profundo que algo estaba ocurriendo dentro de ti. Tal vez no lo pudiste explicar, pero algo te decía, esto es para mí. Porque no es casualidad que estés aquí, no es coincidencia que estés escuchando este mensaje. Hay momentos en la vida en los que Dios no te habla desde el estruendo, sino desde el susurro. Y si estás sintiendo ese susurro ahora mismo, es el Espíritu Santo llamando a tu espíritu, diciendo, estoy listo para restaurar lo que tú pensabas que estaba roto. Quizás oraste mucho, pero ya no crees. Quizás fuiste constante, pero ya no esperas.
Quizás dijiste que confiabas, pero por dentro te alejaste, y aún así sigues deseando volver a sentir su presencia como antes, volver a orar y saber que Él escucha, volver a hablar y no sentir que tus palabras se pierden en el aire. Volver a creer que sí, que Dios no se ha ido, que nunca te dejó solo, que aunque no entendías lo que pasaba, Él estaba obrando en silencio, porque eso es lo que hace un padre amoroso. No se va cuando fallas, no te cierra la puerta cuando tropiezas, espera, llama, persiste, y ahora te está llamando a ti. No se trata de orar perfecto, no se trata de ser digno. No se trata de tener todo en orden, se trata de un corazón sincero que dice, Señor, no quiero seguir igual. Se trata de una rendición completa que dice, aquí estoy, ya no quiero orar de lejos, quiero habitar contigo. Se trata de reconocer que, aunque nuestras oraciones estuvieron bloqueadas por actitudes, dudas, heridas o pecados, hay gracia, hay perdón. Hay una segunda oportunidad, y esa oportunidad está frente a ti en este preciso instante. Levanta tu mirada por un momento. Y si hoy fuera el día en que el cielo se abre sobre ti nuevamente, y si esta fuera la noche donde todo cambia, y si tu oración, esa que has guardado en lo más profundo de tu alma, fuera escuchada con poder, no por lo que dices, sino por lo que decides creer. Porque cuando el corazón se humilla, la gracia se derrama. Cuando reconoces tu necesidad, Dios muestra su plenitud. Cuando te rindes de verdad, Él pelea por ti. Te invito a cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma. Y ahí, en lo secreto, haz esta oración. Señor, reconozco que muchas veces oré sin fe, oré con motivos egoístas, oré mientras toleraba el pecado, oré sin entender tu voluntad. Hoy no vengo con excusas, vengo con el corazón desnudo. Vengo a pedirte perdón, a rendir mi orgullo, mis dudas, mis heridas. Restaura mi oración. Vuelve a encender en mí el fuego que se apagó. Hazme sensible a tu voz. Hazme hijo de intimidad. Que mi oración no sea repetición, que sea conexión. Que mi clamor no sea por necesidad, sino por amor. Desde hoy, Señor, no quiero más religiosidad, quiero real comunión contigo. Si hiciste esa oración con el corazón, acabas de dar el paso más poderoso. No necesitas música, no necesitas luces, solo necesitas fe. Y si esa fe ha despertado dentro de ti, entonces prepárate. Porque tus oraciones ya no estarán bloqueadas. Serán puentes, serán fuego, serán llaves que abren puertas eternas. Y ahora te hago una invitación especial. Si este mensaje tocó tu alma, no te quedes solo con lo que sentiste. Comparte este video. Suscríbete para recibir más mensajes como este. Deja un comentario y cuéntame, ¿qué fue lo que más te habló Dios hoy? Este canal es un espacio donde el Espíritu Santo está sanando, enseñando, corrigiendo y amando. Y si quieres seguir caminando en esta jornada espiritual, estás en el lugar correcto. Hay más por descubrir, más por sanar, más por recibir. Que el Señor te bendiga, te fortalezca y te levante. Porque tus oraciones no terminaron, apenas están comenzando a fluir con poder.